Entre 1967 y 1997 existe una lista de alrededor de 400 barcos mayores a 10.000 toneladas que se perdieron. 400 barcos en un periodo de 30 años, prácticamente uno al mes. Y sobre todo, barcos grandes, relativamente barcos de mar abierto. No se refiere a pesqueros o barcos pequeños de placer, yates y demás, sino a barcos mercantes. Esta lista que le he mencionado tampoco incluye barcos de guerra que hubieran sido objeto de algún ataque o algún siniestro derivado de un conflicto bélico. Únicamente barcos que se hunden en alta mar. Y entonces, ¿qué sentido tendría hacer un programa acerca de un barco? Y por cierto, uno que se perdió allá en 1918, hace 100 y pico de años. ¿Qué sentido tendría? ¿Por qué no se queda conmigo? Y lo averiguamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. A principios del siglo XX, la industria naviera en general, los grandes barcos que cruzaban de un lado a otro el Océano Atlántico, los grandes barcos que navegaban por el Pacífico, en su gran mayoría eran barcos que alimentaban sus turbinas y sus sistemas de vapor a partir de carbón, lo cual era un verdadero problema. Algunos barcos tenían una autonomía muy limitada, de unos 2.000 kilómetros, y en muchos de los puertos a los que llegaban no había las condiciones para que fueran abastecidos. Más aún, cuando había, por ejemplo, problemas de situación de guerra. Si los barcos, vamos a decir, de la Armada Norteamericana de Estados Unidos, tenían que hacer un viaje largo, no tendrían dónde reabastecer su combustible, su carbón. Por lo tanto, enfrentarían un grave problema si tenían que hacer una parada en cada puerto que pudieran. La flota completa estaría demorada, revelaría su posición y el hecho de estar en un puerto significaba un enorme riesgo. Por ello, la Armada de los Estados Unidos tenía una flota de barcos conocidos como colliers, carboneros. Estos transportes a granel se encargaban literalmente de abastecer los barcos en alta mar. Eran minas de carbón flotantes, así les llamaban. El asunto está en que mientras que los grandes barcos de combate, acorazados, cruceros, cañoneras, se encontraban navegando, los colliers navegaban en rutas cortas o en ruta de intercepción para alcanzarlos y rellenar de combustible estos barcos. Esto era un problema desde todos los puntos de vista, porque además tenía que hacerse a veces en pleno movimiento, otras veces dependían de que todos los barcos se detuvieran a mitad del mar y se cargaran de carbón. Una maniobra que además implicaba muchos riesgos. Por ello, se diseñaron una serie de barcos especiales para tal función. Y alrededor de 1908 se diseñó un prototipo conocido como el prototipo Júpiter. Eran barcos espectaculares. Eran colliers, eran minas de carbón flotantes, como les llamaban. Eran muy grandes. Los barcos de esta línea, de este prototipo, eran casi tan grandes como un barco grande de combate, con unas 19.000 toneladas de desplazamiento. Equiparaban con muchos de los acorazados de la época. Vamos a mencionar, por ejemplo, el Texas, que era un acorazado de primera línea a principios del siglo XX, pesaba 20.000 toneladas. Esto hacía notar que el prototipo de esta serie Júpiter era particularmente grande. Podía llevar alrededor de unas 10.000 toneladas de carbón.
Pero además estos barcos habían sido diseñados para que pudieran operar en alta mar en movimiento. Es decir, que mientras que un barco de batalla, un acorazado, un crucero iba navegando, los barcos de esta serie se aproximaban y mediante una serie de enormes grúas, junto con almejas, clamshells, agarraban carbón y lo depositaban en el barco al que estaban abasteciendo de combustible. Esta maniobra hacía que fuera muy rápido todo. Un collier de la serie Júpiter podía tranquilamente descargar 1100 toneladas por hora, suficiente para abastecer a un acorazado de batalla en cuestión de un par de horas, con lo cual el barco no tenía que llegar a puerto y podía seguir navegando hacia sus múltiples travesías. Eran barcos, además, diseñados para trabajos complejos. El manejo de materiales a granel es complicado. Si no tiene la suficiente estabilidad y llega a ladearse demasiado, los productos sueltos pueden simplemente reacomodarse, ocasionando que el barco quede totalmente ladeado y a la merced del mar, que puede voltearlo y en cuestión de instantes hundirlo. Es peligroso. Los barcos graneleros, los barcos a granel, son frecuentemente objeto de desgracias por su propia estructura y todo aquello. No es extraño, y sigue ocurriendo, que los barcos de este tipo, conocidos en inglés como bulk carriers, lleguen a tener accidentes en mar abierto, en mares tormentosos o en situaciones de mucho viento, en los cuales llegan a romperse. Y esto ocurre todavía hoy en día con navíos muy modernos, fuertes, perfectamente equipados, se rompen y se hunden. Gigantes de 200.000 toneladas como el Derbyshire se fueron a pique en cuestión de segundos. Sin embargo, en muchos de los casos hay alguna historia más. Como sea, ante esta situación y viendo que los barcos de este tipo son peligrosos y son inseguros, ¿qué sentido seguiría teniendo hablar de esto? Bueno, sigamos adelante, porque puede ser interesante este punto. El hecho está en que de esta serie de barcos, el primero en ser construido fue denominado USS Cyclops, y sus siglas eran AC-4. El enorme barco, de unos 160 metros de largo por unos 20 metros de ancho, era un diseño muy peculiar. Al frente se encontraba el puente de mando desde donde se dirigía el barco. Sin embargo, esto solamente era un espacio muy reducido. El espacio para dormir, comer, donde estaban las diferentes habitaciones para la tripulación, los camarotes de los oficiales, estaban en la parte de atrás, junto con la casa de máquinas y prácticamente con todos los equipos del barco, los generadores, todo esto. Entre ambos se encontraban 8 enormes bodegas. Estas bodegas eran básicamente un enorme espacio vacío, sin ningún tipo de división interior, de tal forma que se pudiera llenar de carbón y vaciar con las almejas. El barco se comenzó a construir en algún momento de 1907-1908 y fue puesto a navegar en 1910. Su capitán, su primer capitán, el único que tuvo, fue el capitán George Worley. Worley, a sus 40 y tantos años, era un hombre que se había hecho de una cierta fama y de una trayectoria en la marina mercante. El barco no era un barco de guerra, era un barco de los servicios auxiliares de la marina. Es decir, que no era exactamente privado, pero tampoco era del gobierno. Este barco cobraba por cada tonelada de carbón que descargaba en los diferentes buques y podía también abastecer buques mercantes y de cualquier tipo. Así que la tripulación no era exactamente una tripulación de la marina de guerra, pero era una tripulación bastante organizada y de buen nivel. Worley era un hombre que llevaba muchos años navegando, y cuando le entregan su flamante barco, bueno, es un barco impresionante. Comparado con otros buques mercantes, este era un gigante. Y, de acuerdo con lo que se platicaba, era un barco bastante noble.
en todo sentido. Mucho se ha dicho que eran barcos que tenían problemas de movimiento en mares picados, que se movían feo, que cabeceaban y rolaban. En realidad no hay ningún reporte al respecto. Y muy pronto el Cyclops comenzó a hacer viajes a territorios muy complejos. El cruce del Atlántico Norte, abasteciendo todo tipo de barcos en alta mar, llevando carga de carbón a Inglaterra y a algunos otros territorios todavía más al norte, en medio de las tempestuosas zonas del Atlántico Norte. Y sin embargo, no había problema. El barco realizó todos sus viajes normalmente. El capitán Worley, si bien era un tipo excéntrico, al que todo el mundo lo conocía como el Dutchman o el alemán, porque en realidad su apellido no era Worley. Worley era el apellido de su padre adoptivo. Él era ciudadano alemán. Había nacido en Alemania y había emigrado a finales del siglo XIX a los Estados Unidos junto con su madre, quien había contraído matrimonio ahí. O sea que era un alemán. Y esto generaba alguna discordancia por ahí. Sin embargo, era un capitán que manejaba bien su barco. Los viajes fueron realizados con bastante precisión, con mucha pulcritud. Y entonces vino la guerra. La Primera Guerra Mundial. Los grandes barcos de guerra norteamericanos cruzaban el Atlántico en todas direcciones, junto con los barcos ingleses que navegaban también en todas direcciones buscando a los barcos alemanes para darles caza y hundirlos. Fueron días extraños. El Cyclops, el USS Cyclops, fue nominado como barco de reserva, es decir, fue enrolado en la Marina de Guerra. Los tripulantes fueron considerados como miembros de la reserva, de tal manera que eran marinos de guerra. Si eran capturados, no serían fusilados, sino considerados como prisioneros de guerra. El barco comenzó a navegar abasteciendo convoyes militares que iban a Europa, barcos de guerra, y así sucesivamente. Las travesías eran complejas, sobre todo porque cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial en 1917, el Atlántico había una cantidad bárbara de submarinos alemanes por todos lados, y este barco era un barco visible a kilómetros. En su parte central, como usted podrá ver en algunas de las fotos y en los planos que le estamos mostrando, tenía unas enormes grúas altísimas, que eran muy visibles. Además, su particular figura lo hacía destacar por encima de cualquier otro barco. Era evidente que era la mina flotante. Por consiguiente, era un objetivo primario. Se le equipó con una serie de cañones, ametralladoras pesadas y demás para su defensa, y de hecho se instaló también un sistema primitivo de detección de comunicaciones radiales. Para su época, el Cyclops estaba muy equipado. Ya contaba con sistemas de comunicación inalámbrica, tanto telegráfica como radio. Era un sistema bastante complejo y estaba muy equipado porque además, al mismo tiempo que hacía la función de abastecer, también era un barco correo. Esto significaba que mientras se aproximaba a un acorazado de batalla o algún navío de guerra, mientras abastecía de combustible, también recibía el correo y entregaba correo. Por lo tanto, tenía algunos dispositivos adicionales de comunicación. En 1918, el Cyclops recibe a principios del año una nueva encomienda. Se encuentra en Norfolk, en Virginia, en los Estados Unidos, y el capitán Worley recibe la orden de viajar a Río de Janeiro, Brasil. El objetivo, llevar carbón para abastecer a la flota británica del Atlántico Sur. Las maniobras militares en aquella región requieren una enorme cantidad de combustible, y el puerto de Río de Janeiro no cuenta con ello. Alrededor del 8 de enero, el Cyclops zarpa de un congelado Norfolk y comienza a navegar en dirección sur, aparentemente sin novedad. Hay un reporte, sin embargo, de que en algún momento de la travesía el tercer cilindro de su sistema de propulsión, un sistema a base de vapor y cilindros enormes que funcionaban como pistones, se habría dañado. Al llegar a Río de Janeiro se reportó esto, se informó la situación y se intentó reparar. De acuerdo con algunos investigadores, el capitán Worley habría reportado como reparado el incidente,
Sin embargo, otros investigadores afirman que el barco no pudo ser reparado y se recibió la orden de ser enviado de regreso a los Estados Unidos para su reparación en los astilleros. Sin embargo, a pesar de ese desperfecto, el barco era perfectamente navegable. De ahí que, estando en Río de Janeiro, se diera la orden de cargar mineral de manganeso, una sustancia muy pesada y que se utilizaría para la fabricación de armamento, específicamente de municiones. El mineral de manganeso suele ser enormemente denso. Por lo tanto, el barco solamente fue cargado en sus bodegas hasta la parte baja, 3/4 estaba vacío. Únicamente la parte baja de aquellos enormes compartimentos fue ocupada por el manganeso. Se colocaron lonas cubriéndolo para evitar el contacto con el agua y se cerraron las enormes cubiertas de madera. Todas las bodegas tenían unas cubiertas fabricadas en madera que resultaban herméticas. Ese era el objetivo, que nunca entrara agua a las bodegas. Posterior a esto, se dio la orden de que se embarcara a un cierto número de personas. El Cyclops navegaba normalmente con 11 a 15 oficiales y unos 201, 202 tripulantes, entre los cuales estaban maquinistas, marineros, cocineros. El hecho es que, estando en Río de Janeiro, se le da la orden al capitán Worley de llevar pasajeros que suman unos 70 y tantos, entre los cuales se encuentra el cónsul general en Río de Janeiro, quien regresaría a los Estados Unidos para enlistarse dentro del ejército y recibir así el posible trato de militar en caso de emergencia. La operación continuó, el barco se encontraba en condiciones e inicia el viaje. Esto ocurre alrededor del 16 de febrero. El barco había tocado puerto en Río de Janeiro el 28 de enero, así es que un par de semanas después, y debiendo haber cargado el manganeso, los tripulantes inicia la partida. La partida lo lleva hacia la costa brasileña, hacia la zona de Bahía, y supuestamente de ahí seguiría una línea hacia el norte en dirección a Baltimore. Sin embargo, alrededor del 3 de marzo el capitán Worley cambia un poco su trayectoria y lleva el barco a Barbados, en las Indias Occidentales, la isla de Barbados. El hecho es que, estando ahí, abastece de combustible, abastece de agua y al día siguiente zarpa, no sin antes enviar un telegrama en donde explica que llegará a Baltimore alrededor del 13 de marzo y vuelve a insistir en que tiene un cilindro dañado. Por lo tanto, su velocidad promedio será de unos 10 nudos en lugar de los habituales 14 nudos. Aún así, es una velocidad razonable para un carguero y, por las condiciones generales, no enfrentará grandes tormentas, no es época de huracanes. Estando en Barbados, tiene contacto con el cónsul general de Barbados, al que le informa que ha tenido algún incidente con un oficial, quien dañó el pistón y al que seguramente le someterán a juicio en los Estados Unidos. Más allá de eso, no hay ninguna otra novedad que reportar. El Cyclops zarpa de la isla de Barbados el día 4 de marzo e inicia el viaje, que nunca llegaría a su destino. Alrededor del 13 de marzo, no llega. En Baltimore comienza a haber cierta preocupación al día 14 de marzo cuando falla en reportarse, ya sea por radio, ya sea por telégrafo inalámbrico, de alguna manera, el Cyclops no solo no envía ningún mensaje, sino que no responde. Cuando la Capitanía de Puerto de Baltimore informa a las demás estaciones en la región y envía comunicaciones generales a toda la región de Cuba, de las islas de Bahamas y demás, pidiendo que se reenvíe la comunicación, todas las estaciones de radio regionales comienzan a enviar mensajes tratando de contactar con el Cyclops. Apenas es un día de demora, pero no hay respuesta. El mismo mensaje se envía a todas las embarcaciones que se encuentren en la zona para que a su vez reporten cualquier avistamiento del Cyclops. No hay respuesta.
Acto seguido, la Marina de Guerra de los Estados Unidos ordena la búsqueda inmediata del barco. No se trataba de cualquier cosa. Era un barco enorme. Y era un barco muy importante por el mineral que transportaba, necesario para las municiones que se estaban fabricando para el combate en Europa en la Primera Guerra Mundial. Así es que no era cualquier cosa. Pero además de esto, el Cyclops representaba algo más. Era un barco insignia, era algo emblemático, y que se perdiera con 300 y pico de personas a bordo era algo muy grave. Pero también había una preocupación enorme. Si el Cyclops había sido atacado por un submarino alemán, significaba que había por ahí algún merodeador en la zona y que seguiría ahí. Por lo tanto, la orden fue de búsqueda, pero también de cacería, buscar a un posible submarino alemán. Inmediatamente se dio la orden a los servicios de espionaje que se encontraban en Europa para que investigaran qué había ocurrido. Pero los reportes eran extraños. Solamente uno de ellos reportó haber visto al Cyclops en un puerto en Alemania, pero resultó ser un barco alemán que se llamaba Cyclops. Así es que no hubo respuesta. Algunos meses después, las noticias seguían siendo bastante malas. Durante este periodo de tiempo, la búsqueda fue increíblemente intensa. A lo largo del primer mes, no solamente fue en la región, sino que prácticamente hasta el propio Río de Janeiro se siguió la búsqueda. Después de esto, la búsqueda incluyó numerosos barcos que descendían en las zonas isleñas y en la costa para buscar cualquier resto. Un barco que se hunde, las más de las veces deja alguna evidencia, cuanto y más que se trataba de un barco enorme. Un barco pequeño de unas 2.000 toneladas puede irse a pique y no dejar ninguna evidencia, pero un barco tan grande, cargado con un material tan peculiar, no se perdería así nada más. Los reportes, de acuerdo con el secretario de la Marina de aquel entonces, el señor Daniels, indicaban que el clima había sido bastante favorable, por lo menos hasta antes del 10 de marzo. El 10 de marzo se había deteriorado en la zona del Cabo Hatteras, pero para ese momento el Cyclops todavía no estaría en la zona. Los cálculos arrojaban que no habría llegado ahí todavía, y en las zonas anteriores no había tormentas. La búsqueda llevó, entonces, a otros escenarios. La escucha. Los diferentes sistemas de escucha trataron de localizar las comunicaciones radiales o las comunicaciones telegráficas de los submarinos alemanes y de los servicios de información, decodificando los mensajes, pero no hubo absolutamente nada. Al término de la guerra, cuando ya había pasado todo esto, la Marina había declarado la pérdida del barco, junto con todas las manos. All hands lost, como se denomina en inglés. Todos habían fallecido. Pero esto no significaba que la búsqueda se detuviera. Había varias razones para seguir adelante. La primera era, había otros barcos navegando en la misma zona. ¿Podría ocurrir que hubiera minas? ¿Una mina submarina de estas que chocan y explotan? Eran varios escenarios posibles. Pero no encontraron ninguna información. Al término de la guerra, cuando la Marina Imperial Alemana se rinde y entrega sus documentos y da acceso a los investigadores, estos comienzan a buscar cualquier dato que tuviera que ver, algún submarino alemán que hubiera visto al barco y lo hubiera hundido, por lo menos algún reporte, pero no había nada. Y de hecho, en las diferentes bitácoras de los U-boats de la región, entre ese día, el 4 de marzo que había zarpado de Barbados, y el posible 13 de marzo que hubiera llegado a Baltimore, no había ningún submarino alemán navegando en la trayectoria del Cyclops. Se descartaba que hubiera sido cañoneado o hundido por un torpedo alemán. Un reporte inusual apareció cuando un buque tanque de melaza, el Amalco, reportó haber visto al Cyclops. Este lo habría visto cerca de Cabo Hatteras, muy al norte, cerca del territorio continental de los Estados Unidos. Es más, estaría a 1 o 2 días de llegar a Baltimore. A partir de ahí, la búsqueda se hizo insistente en esta zona, pero posteriormente se aclaró que había sido una equivocación. El propio capitán del Amalco reconocería que él nunca informó de haber visto al Cyclops, que había sido toda una confusión. Después, hubo otros indicios.
A principios de julio de 1918 hubo una aparición de una supuesta botella misteriosa. La botella contenía un mensaje en donde un supuesto marinero del Cyclops informaba que el barco había sido torpedeado y se hundía rápidamente. Era la clásica botella con un mensaje adentro y una tapa de goma con una liga. Lo mismo ocurriría en agosto. Un segundo mensaje aseguraba que el barco había sido interceptado por un submarino alemán y que la tripulación completa había sido hecha descender del barco y llevada al submarino alemán. Un tercer mensaje llegó en 1919, esta vez muy cerca de Baltimore, y de nueva cuenta informaba que el barco había sido atacado por un submarino alemán y habría sido hundido. Los 3 reportes de las supuestas cartas de náufragos fueron desechadas como fraudes. Una de ellas aparentemente había sido escrita por el hermano de uno de los marineros, quien quería traer algún tipo de cierre, algún tipo de confort a su madre, que había perdido un hijo, haciéndole ver que había muerto en combate heroicamente. La realidad es que no había ocurrido así. Si el Cyclops hubiera sido atacado por un submarino alemán, habría estallado en 1000 pedazos y habría dejado una enorme cantidad de restos. El Cyclops tenía unas gigantescas cubiertas de madera con las que se tapaban las bodegas. Estas, al estallar el barco, habrían soltado cientos de trozos por todas partes. No había tal. El submarino, el escenario en donde el submarino se había detenido y había bajado a la tripulación del Cyclops y los había tomado cautivos, tampoco era posible. ¿Por qué? Porque 309 pasajeros en un submarino alemán pequeño de la Primera Guerra Mundial no era posible. Además, en ese momento los submarinos alemanes no se hubieran arriesgado a salir a la superficie tan cerca de la costa norteamericana. La última carta tampoco tenía ningún sentido, y además, una de las cartas había llegado en territorio tejano, en el Golfo de México, así es que estaba imposible. Como sea, se siguieron estas pistas. La Marina llegó, incluso, a seguir pistas tan extrañas como una serie de sueños. Durante los días posteriores a que se declarara perdido el barco y todas las manos perdidas, es decir, todos los marineros muertos, comenzaron a llegar cartas al almirantazgo, informando de sueños. Al menos unas 12 mujeres, madres de marineros que se encontraban a bordo del Cyclops, tuvieron sueños extraños. La Marina las entrevistó y en el expediente de más de 550 hojas que obra en poder del archivo de la Marina norteamericana se registraron sus testimonios, pero no se les dio mucho crédito. Aunque sí se hicieron algunas investigaciones. Es curioso, pero dentro de estas cartas señalaban sueños extraños, en los que veían a sus hijos con vida, pero al mismo tiempo no estaban con vida. Resultaban extraños los sueños. Esa parte es muy poco conocida y poco se menciona. Posterior a eso, todavía hubo otra serie de investigaciones. Se buscó por cielos, mar y tierra, seamos realistas, y no solamente porque hubiera estado ahí el cónsul general de Río de Janeiro, sino porque resultaba intrigante qué había ocurrido con un barco que se suponía era confiable, tan confiable que apenas 2 días antes su hermano gemelo había zarpado de Río de Janeiro con una carga similar y había llegado perfectamente. Los barcos que componían la serie eran el Cyclops, el Proteus, el Nereus y el Júpiter. Eran barcos relativamente confiables. De hecho, el Júpiter fue convertido en el primer portaaviones de la Marina norteamericana, el Langley, lo que lo mostraba como un barco bastante confiable. El misterio se había cernido ahí. Los reportes de prensa continuarían hasta bien entrados los años 20, hablando de cuando en cuando acerca del misterio de la pérdida del Cyclops. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, había otras teorías. Una teoría decía que la tripulación se había amotinado ante aquel capitán tan excéntrico que de pronto aparecía en calzones en medio de la cubierta tomando el sol y que gritaba ofensivamente a los marineros. Se habría amotinado y habría provocado el hundimiento.
Poco probable. En realidad, un amotinamiento tiene como objetivo deshacerse del capitán y salvar el barco. No tendría sentido que se hubiera ido a pique acto seguido. También se dijo que el capitán junto con el cónsul general se habían vendido a los alemanes y habían llevado al Cyclops a Alemania para entregar el manganeso para abastecer de municiones al ejército alemán, pero ya estaba muy avanzada la guerra. La guerra terminaría en noviembre de 1918. Difícilmente había algo que hacer para cambiar el destino de aquella confrontación, llevando un simple barco. ¿Y qué esperaban? ¿Que los otros 300 marineros no ofrecieran alguna resistencia? Alguno de ellos habría sido tomado prisionero y al final de la guerra habría sido devuelto. Como fuera, alguien habría dicho algo, pero no hubo un solo testimonio. Por lo tanto, la teoría del amotinamiento, la teoría de la traición y de la entrega del barco no aplica. Si descartamos todas estas diferentes hipótesis, el submarino alemán quedó de lado, no lo hundió un submarino, no había una tormenta terrible que hubiera azotado el barco, dejémosla de lado, el propio secretario de la Marina lo declaró. El expediente además señala que pocos días de diferencia había navegado un barco similar, exactamente en la misma ruta, sin ningún problema. Se dijo que el mineral de manganeso era extraordinariamente peligroso porque era muy pesado y el barco iba sobrecargado. De nueva cuenta, no era exactamente así. Y el material, el mineral de manganeso, tampoco se movería mucho porque estaba muy abajo, lo cual añadía estabilidad al barco en lugar de retirarla. Se dijo que la falla en el motor podría haber sido catastrófica y el barco se habría partido. También se mencionó que el deterioro por óxido, pero el barco era relativamente nuevo, apenas 8 años. Había tenido un desempeño excelente en alta mar y durante esos 8 años el capitán Worley no había tenido ningún problema, lo que representaba que tampoco era un mal capitán. Todas las posibilidades estaban agotadas y el barco perdido. Pero lo que todos ellos habían dejado de lado era un pequeño detalle. En su trayectoria desde Barbados hasta Baltimore, el USS Cyclops tenía que cruzar por una región conocida como el Triángulo de las Bermudas. En aquel momento, el Triángulo de las Bermudas no había sido señalado. No sería sino hasta 1950 cuando se comenzaría a hablar propiamente de una región en el Atlántico Norte que tenía una extraña incidencia de accidentes. Y no sería sino hasta bien entrados los 60s que se acuñaría el término Triángulo de las Bermudas. En el momento en el que se pierde el Cyclops, no hay conocimiento como tal de que esa región tuviera alguna anomalía, y por ello no se atribuyó inmediatamente. Sin embargo, el problema es que, en efecto, en su trayectoria desde Barbados, el Cyclops, un barco que se encontraba en buenas condiciones generales, y que como muchos otros podría haber llegado a su destino sin mucho problema, aún funcionando sin uno de los cilindros que componían el mecanismo de motricidad, simplemente se desvaneció. ¿Cuáles serán los problemas respecto a esto? ¿Y por qué se considera un misterio relacionado con el triángulo? Primero, porque la zona está llena de islas. Las corrientes marinas, con frecuencia cuando hay algún naufragio, arrastran restos, ya sea hacia la Florida o hacia Cuba o a la Bahama, a la Gran Bahama, una región en donde no es extraño encontrar restos de navíos. El Cyclops, si bien era un enorme barco de metal, tenía numerosos componentes de madera que con relativa facilidad habrían quedado a la deriva y habrían sido arrastrados. Si el barco se hubiera roto, suponiendo por la carga, cabeceo, daños estructurales, el hundimiento no habría sido inmediato. La parte posterior probablemente habría resistido un poco más y habría permanecido flotando. El frente del barco tenía grandes compartimentos estancos que solamente eran ocupados en ciertas ocasiones y mientras estaban vacíos, lo que añadía flotabilidad. En ambas partes del barco había sistemas de comunicación independientes. Por lo tanto, aun cuando el barco hubiera naufragado, cualquiera de ambas partes habría podido enviar un mensaje de emergencia que nunca se envió. Pero hay algo más. El Cyclops, a pesar de haber desaparecido,
sin dejar una sola pista, vamos, una mancha de aceite. El barco llevaba una enorme cantidad de petróleo para su propio consumo. Este no era un barco carbonero. Aun cuando trasladaba carbón, se abastecía sus grandes calderas con petróleo. Habría dejado una marca que no fue encontrada. La búsqueda total duró alrededor de 4 meses, 120 días. Más de 200 embarcaciones de diferentes tipos navegaron la zona desde Brasil hasta Baltimore tratando de encontrarlo y no hubo ni siquiera manchas de petróleo, nada. Numerosos barcos en esta misma zona del Triángulo han vivido lo mismo. De ahí que se considere parte del Triángulo. A diferencia, por ejemplo, del caso del Mari Celeste que ocurrió a 5.000 kilómetros del Triángulo en las Azores, el caso del Cyclops es un caso clásico del Triángulo. Ocurrió en la zona, no dejó pista alguna, no hubo mensaje de emergencia, no hubo mancha de aceite, no hubo nada. No pierda de vista que se había reabastecido completamente en Barbados. Apenas habría consumido una pequeña parte de su combustible al llegar al Triángulo. Todo esto hace que la desaparición se considere una desaparición misteriosa. Durante los años siguientes, además, hubo otra serie de eventos. La producción de barcos de esta línea, como le decía, era Cyclops, Nereus y Proteus. El Júpiter se convirtió en portaaviones. En 1941, el Nereus y el Proteus habían sido dados de baja de la Marina de Guerra y habían sido vendidos para fletes mercantes. Contratados por una empresa canadiense, llevaban mineral de aluminio desde Brasil hasta Canadá. Casualmente, ambos barcos desaparecieron exactamente en la misma trayectoria que el Cyclops, en días calmados, sin tormentas, fuera de cualquier amenaza de guerra, sin ningún registro de haber habido algún ataque o alguna situación. El Nereus desaparecería el 10 de diciembre y el Proteus el 23 de noviembre de 1941, apenas con una diferencia de menos de un mes. En ambos casos, no hubo ninguna comunicación a pesar de que ambos barcos habían sido reacondicionados con modernos equipos de intercomunicación vía radio y contaban con diferentes dispositivos de seguridad. No hubo ninguna señal. Los últimos reportes que se enviaron ocurrieron más o menos en la misma forma. Los 3 barcos llevaban minerales de características particulares. El aluminio que llevaban el Proteus y el Nereus era utilizado para la fabricación de aviones, en tanto que el manganeso que llevaba el Cyclops era material bélico para municiones. Los 3 se perdieron en el Triángulo de las Bermudas, y si bien ni el Nereus ni el Proteus se mencionan en los libros acerca del Triángulo, los 3 se perdieron en la misma zona con las mismas características, exactamente. No hay sobrevivientes, no hay cadáveres, no hay un bote salvavidas por ahí flotando. ¿Por qué nos llama tanto la atención? Porque de los más de 400 barcos que se hundieron en los 30 años que van del 67 al 96, solamente 2 no han sido identificados, solamente 2 no fueron encontrados y ambos se perdieron en el Mar del Norte, en medio de borrascas y tormentas, habiendo últimos reportes que señalaban tormentas que incrementaban su ferocidad. En los 3 barcos que le he mencionado, Nereus, Proteus y Cyclops, no había ninguna de estas condiciones y no hubo ningún resto. Pero hay algo más todavía. En 1968, cuando el submarino nuclear USS Scorpion se pierde en aguas del Atlántico, se inicia una búsqueda tremenda. Esta búsqueda era particularmente importante por varias cosas. Primero, porque era un submarino nuclear, atómico, con armas atómicas. ¿Cómo se perdía así nada más? La búsqueda llevó a que se utilizara un complejo sistema de sonar y rastreo submarino. Se dijo que se estaba buscando al Titanic. Para evitar suspicacias no se había dado la noticia de la pérdida del Scorpion, pero la operación de búsqueda llevó a rastrear prácticamente toda la zona, desde la parte baja de San Juan de Puerto Rico hasta bien cercano a Nueva York y un poco más allá. Se encontraron los restos, de hecho. El Scorpion fue encontrado, no está perdido.
Los restos estaban a una profundidad asombrosa y había sido destruido por algo no identificado todavía. Estaba fuera del triángulo, ese no es un caso del triángulo, pero ¿por qué le platico esto? Porque la búsqueda del Scorpion localizó un montón de restos de barcos que se habían hundido durante la guerra, durante la Primera Guerra y de muchos otros. Pero a pesar de que la búsqueda indicó los puntos exactos en donde estaban estos pecios, estos desechos, solamente uno correspondía más o menos al Cyclops. Posterior a eso, se realizó una nueva búsqueda buscando encontrar precisamente al Cyclops, dado que se había señalado ese punto, pero lo que había ahí no era un barco similar al Cyclops. La embarcación fue identificada como un buque carguero ordinario de 1920 más o menos. Incluso se pudo identificar la singladura y el número de serie y todo esto, y no era el Cyclops. Lo que añade todavía más misterio, porque en el mismo lugar donde se hizo la búsqueda exhaustiva del Scorpion, debería de haber 3 barcos. Los 3 eran grandes barcos metálicos cargados con minerales metálicos. Y el sondeo no encontró nada. Habían desaparecido por completo. Y es también interesante, porque el Cyclops, cuando se pierde, generó una luz de noticias de prensa. Cientos de periódicos a nivel internacional, incluso en Alemania, publicaron noticias acerca del misterioso fenómeno de la desaparición del barco, lo que habría llevado a que alguien dijera algo. Pero no hubo nada. El misterio de este barco sigue hoy abierto. Por supuesto, usted me dirá, oiga, ya se explicó que pudo haberse partido a la mitad por el desgaste, el carbón cuando lo cargaban y lo descargaban raspaba las paredes de las bodegas y eso pudo ocasionar, el barco iba sobrecargado. Varios analistas e incluso la propia Marina determinaron que no, que así no era. El barco estaba en buenas condiciones, no tenía ningún problema. ¿Por qué se hundió? ¿Pero por qué? No solo se hundió, sino desapareció sin dejar ni el más mínimo rastro. El Triángulo de las Bermudas es una ruta increíblemente activa. No piense usted que por ser denominado el Triángulo dejan de pasar por ahí barcos todo el día, todos los días. Cientos de barcos y aviones navegan por ahí todo el tiempo. Pero en ciertos momentos, muy puntuales, y por alguna misteriosa razón, en este sitio, y sin dejar la más mínima huella, desaparecen embarcaciones. El Triángulo de las Bermudas es una enorme superficie de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Es un triángulo imaginario que va desde la punta de los Cayos de la Florida a las Bermudas y de ahí a San Juan de Puerto Rico y se cierra. Es un triángulo casi equilátero. Y es un lugar en donde periódicamente, de pronto, desaparecen sin dejar huella embarcaciones y aviones. En otras latitudes del mundo hay muchos naufragios. Claro, el estrecho de Malaca en el sur, en la parte cercana al Golfo de Adén, y claro, en el Mar del Norte, en las partes del norte del Pacífico, ni qué decir. Pero siempre hay algún resto, siempre queda algún pedazo, algo que flota, una mancha de aceite, un cuerpo, un chaleco salvavidas, un bote, algo. Cuando esto ocurre en el triángulo, no queda ni la más mínima huella. Bueno, y después de esta historia, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Primero que nada, Araceli Ponce. Ella cumplió años ayer y su mamá, Ivonne, le manda una felicitación muy enorme. Está muy orgullosa de ella, a sus 19 años, se siente muy orgullosa de su hija y le manda una felicitación. Gracias a ambas por acompañarnos. Cintia Cardoso y su esposo, Gerardo Gabriel Mateos. Ellos cumplen 16 años de casados. Es una pareja que les gusta mucho el programa, que siempre nos acompañan y nos sentimos honrados de poder desearles una larga vida juntos, exitosa. Que sea una gran aventura. 16 años no es cualquier cosa, son un montón de años. Ahí la llevan. Marco y Eduardo.
Felicitan a su papá, don Antonio González, que es un fiel seguidor del canal y siempre está con nosotros. Le tienen un enorme cariño y ha cumplido años. Y les agradecemos que todos nos vean y platiquen acerca del programa. Francisco Inostroza, él le manda un saludo a la mujer de su vida, a su queridísima esposa Aileen Monasterio, quien por cierto también es una fiel seguidora del canal y juntos nos escuchan siempre. Juanjo Fernández manda un saludo a su querido hijo y fan del programa, que es el estimadísimo Geray. Ellos están en Barcelona y él es un guardia de seguridad que nos escucha mientras trabaja, pero cuando está en casa pone el programa y Geray se acerca también a oírlo y le gusta mucho. Nos encanta que padre e hijo nos puedan acompañar. Luego por aquí tenemos al profesor Heluba Abdalá, un maestro, quien nos acompaña siempre y nos ha recomendado algunos temas estupendos, cosa que le agradecemos mucho. Catalina Ruiz Godoy, que está cumpliendo años ayer, pero hasta hoy la pudimos felicitar. Le mandamos un abrazote, Catalina. Lorena Carrillo felicita a Matilda Carrillo. Ella tiene 17 años, que está cumpliendo ahorita. Probablemente estén partiendo el pastel y celebrando. No queremos interrumpir mucho, pero le desean, una enorme felicitación y nos dice que a nuestra querida Matilda le parezco un profesor y le gusta cómo hablo. Le mandamos un abrazo. Que sean muchos y muy buenos años, Matilda. Gracias por acompañarnos. Luz Helena Ibáñez, ella felicita a su papá, Refugio Ibáñez, y nos dice algo muy bonito. Lo quiere mucho y le está muy agradecida por todo lo que ha hecho por ella y por el buen ejemplo que le ha dado. Ese mensaje a nosotros nos ha gustado mucho, nos parece increíble, ese cariño, ese amor y ese agradecimiento. Mandamos un abrazo fuerte a ambos, gracias por acompañarnos. Y mandamos unas felicitaciones muy grandes para Magdalena Merino Castrejón. Magdalena Merino Castrejón es mamá de nuestro amigo Eduardo Urbano Merino, que es un pintor mexicano de primerísima línea, un tipazo. Si alguna vez puede echarle un ojo a su galería, Eduardo Urbano Merino, se va a sorprender de las cosas bellísimas que hay ahí. Arte moderno con una gran belleza, con una sensibilidad. Le mandamos un abrazo a ambos, gracias por acompañarnos. David Rodríguez, Alison Bernaldez, probablemente hermana de Giovanni Bernaldez, nuestro querido amigo del canal. Un abrazo a ambos. Lorena Corona y Enrique Ramírez, 21 añitos de casados en la Ciudad de México. Ahí la llevan, ahí la llevan. ¿A poco no ha sido una gran cosa? Tantos años juntos. Adi Carlec, Manuela DT, Nelly Zamora, que también está cumpliendo años, Adriana Fernández en Mendoza, Argentina, Eli Paredes, que está en Colombia, Carmen Fernanda Gutiérrez, Edith y Eduardo. A ellos les queremos mandar un enorme agradecimiento por todo lo que han hecho en todos estos años. Están cumpliendo 52 años de casados. Y son dos personas especiales para este programa, dos personas especiales para muchas personas más en este mundo que les estamos muy agradecidos. Les mandamos un fuerte abrazo, que sean muchos años más. Y claro, a Silvita Casale, que también está cumpliendo años. Y por aquí tenemos un saludo a Antonieta García, Torreón, Coahuila, la familia Romero Montenegro en Lima, Perú, Daniela Cancelado y Esteban Villalba en Bogotá, Colombia. Ellos son unos sociólogos que nos acompañan. Katy y Osgar en Chicago, Rosa Corbalán y Sergio Montiel, que están en Argentina, Berenice Victoria en Mérida, Yucatán. Para José Ramón Meré Amador, él es un médico que nos escucha. Fanny Hernández en Managua, Nicaragua, la capital. Al pequeño Mauricio y su mamá Alicia, que nos escuchan siempre. Marisol Pérez Abarca, que está hasta Australia, en la tierra de los canguros. Irma Márquez y su hija Fabiola Villanueva. Kareni Sen y Rosario González, de parte de Gerardo Esaú, que están en Mérida, Yucatán. Zaira y Pepe Hernández en San Francisco del Rincón, Guanajuato, Noelia Carballo y Juan Pouso, Vicente Escudero Pérez, José Luis Huerta Vivar, que está en Noruega, en un frío bárbaro seguramente, Andrew desde Venezuela, para la familia Flores de Santa Cruz del Monte en Teoloyucan, Estado de México, lugares conocidos. Gracias por acompañarnos. José Luis y su mamá Gisela, que están en Nueva York y nos escuchan juntos. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz.